Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, martes de la segunda semana de Pascua. Y hoy los invito para que tomen el Evangelio según San Juan. Vamos a tomarlo en el capítulo 3 que hemos venido escuchando desde ayer. Hoy lo hacemos desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Vamos a escuchar atentamente. En aquel tiempo dijo Jesús: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles estas cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos llene de su gracia y de su amor. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Enciende nuestros corazones para que podamos comprender que la vida del Espíritu es un eterno amanecer, un eterno renacer en la gracia bautismal que hemos recibido. Amén. ¿Qué dice el texto? Tomamos capítulo 3 de Juan, versículos del 7 al 15. Y volvemos la mirada al texto. ¿Se acuerdan ustedes? La lectura, la lección, primer momento, debe ser clara, pausada, proclamada. Después volvemos con unas relecturas que nos van llevando a detalles. Y en la primera relectura nos volvemos a preguntar: ¿qué dice hoy el Señor en el Evangelio? Vuelve a utilizar, retomamos el último versículo de ayer, cuando Jesús habla del viento que sopla. ¿A qué se refiere? Después, ya en el versículo 8 lo hace en forma de una comparación para el que nace en el Espíritu. Nicodemo le hace una pregunta como respondiéndole, pero a forma de pregunta. Y Jesús le hace una contrapregunta. ¿Cuál es? Y después le hace una revelación. En verdad te digo, en el versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué habla acerca del testimonio? Que habla acerca del testimonio que los demás no creen. Y después habla de uno que ha bajado del cielo. ¿En qué sentido lo dice? Y después cita a Números 21, algo sobre un estandarte que elevó Moisés. ¿A qué se refiere? Y Jesús, que termina diciendo qué comparación es la que él trae de esta manera, y el que crea en él, ¿qué va a tener? Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura nos quedamos con un versículo, con una expresión, con una palabra, con un personaje, con un verbo, con una imagen. ¿Qué de lo proclamado hoy les tocó el corazón? Y la tercera relectura siempre la propongo a manera de síntesis, donde se baja todo de la mente al corazón. Recuerden siempre, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. ¿Y el texto cómo está formado? Precisamente por palabras, por frases, por párrafos y por el texto en general. Seguimos meditando entonces el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, escuchábamos ayer, fue de noche para hablar con Jesús, porque iba empezando a abrírsele en su corazón una puerta de esperanza para creer en él. Todavía le falta mucho, pero es el primer momento donde Nicodemo logra entrevistarse con el Señor
y el Señor quiere llevarlo a un nuevo nacimiento. Y hemos venido hablando que este nuevo nacimiento no es el nacimiento de la carne, como llegó a pensarlo Nicodemo porque no entendía, sino el nacimiento del Espíritu, que está formado por la vida nueva que nace del agua y del Espíritu. El agua es el símbolo, es el signo del... Hemos sido lavados precisamente del agua que ha salido del costado abierto de Jesús, y el Espíritu es quien actúa, el Espíritu con mayúscula, en nuestro espíritu, que es la vida nueva que hemos recibido en el bautismo. Entonces, hoy retomamos en el versículo 7, que ya ayer se había proclamado, donde Jesús está hablando de esta comparación del viento que sopla, que se siente pero no se sabe de dónde viene. Uno no puede encadenar el viento es para el ser humano inmanejable en cierto sentido. El hombre ha aprendido a predecir muchas cosas de los huracanes, etcétera, pero el viento se mueve y los hombres podemos percibir algo, pero el espíritu, pero no saber ni de dónde viene ni a dónde va. Pero quien quiere vivir en el espíritu y no en la carne, aprende, por lo menos en la unción del espíritu, a dejarse mover por el espíritu. Y no solo, en realidad es solo que tenga que ver con lo carnal, o solo con la vida, esta vida concreta que tenemos. Quien quiere ir más allá, como quiere llevar Jesús a Nicodemo, vive su bautismo de tal manera que se deja mover por el Espíritu y sabe que viene de Dios y que va hacia Dios y se pone en las manos del Espíritu. Ese es quien verdaderamente quiere nacer de nuevo. En este contexto, créanme que cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, estaba Juan apóstol y estaba Simón cananeo. Juan apóstol, Nicodemo se admira por cómo un hombre tan joven como Juan ha creído ya que Jesús es el Mesías, y él le pregunta cómo lo ha hecho, y Juan le dice amando. Y después le pregunta a Simón cananeo, que es un hombre más viejo que Jesús había curado de la lepra, y que cómo ha hecho para llegar a creer que Jesús es el Mesías. Y Simón le dice meditando. Entonces Juan ha vencido la carne, un hombre tan joven pero ya es puro en el corazón, y de esa forma vive la vida nueva y ha reconocido a Jesús con la luz del Espíritu. Y Simón cananeo, con las dificultades de la vida y con la experiencia de la vida, ha aprendido que Jesús es su todo y es su salvación, y esto lo ha hecho meditando con el corazón. Entonces Nicodemo quiere creer, Nicodemo quiere ir más allá, y Jesús lo está llevando para que se deje guiar por este espíritu que sopla. Y entonces, después ya en el versículo 9, Nicodemo le hace una pregunta a Jesús: bueno, ¿cómo puede ser todo esto? Esto que Jesús está hablando de que aquel que nace en el Espíritu es aquel que como que se va dejando llevar por aquel soplo divino que tiene la imagen del agua que nos ha purificado. Y Jesús le dice: bueno, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Pues como ellos eran tan doctos, se las creían saber todas. Entonces Jesús quiere mostrarle con paciencia y con amor cómo Él está dando este testimonio y no lo están aceptando. Dice: pero ustedes no aceptan nuestro testimonio de la Trinidad. Jesús está, la segunda persona, de frente a todos estos doctos y no quieren creerle. El Espíritu obra en él, él hace las obras del Padre y no quieren. Por eso dice: si al decirles las cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer las cosas del cielo? Y ahí aprovecha a decir que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el que tiene enfrente Nicodemo, el Hijo de Dios encarnado. Y viene a citarle Números 21, capítulo 21, versículos 4 al 9, como aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque en la antigüedad se curaban los que estaban enfermos al mirar a esa serpiente. Hubo un momento de murmuración contra Dios, y entonces el Señor vino a curar a aquellos que estaban murmurando contra él. Aquí la nueva vida del Espíritu es: quien crea en él, que será levantado en la cruz, será sanado de la muerte del alma, porque la vida nueva, el nacer de nuevo, es vida en el Espíritu. Si en la antigüedad se hablaba de la eterna juventud, y hoy el mundo sigue hablando de la eterna juventud con un montón de procedimientos
para el cuerpo, Jesús viene a prometer es la vida eterna, inmortal para el alma. La vida que ha renacido en el bautismo, la vida de la gracia que renace todos los días para quien quiere vivir en Dios y se quiere dejar llevar de la mano del Espíritu. Este es quien cree, en quien está sido crucificado, que murió y resucitó. Y en la resurrección está la vida nueva de quien ha vencido. ¿Será que nosotros seguimos pensando solo en la vida, en la eterna juventud del cuerpo? ¿O verdaderamente nos optamos por la vida nueva que ha nacido del agua y del Espíritu, que hemos recibido en el bautismo, y que es una opción diaria de optar por Él, por su gracia, para que aprendamos a ir más allá como quiere Jesús llevar a Nicodemo? Para que no nos quedemos solo en que la vida es este momento, sino que la vida va hacia la inmortalidad, pero se renueva todos los días en vida nueva en Jesús, en aquel que fue elevado y que al mirarlo en la cruz y que creemos en Él, morimos a lo que nos mata, morimos con Él para resucitar en esta vida nueva de la gracia, para que todo el que crea tenga en Él la vida eterna. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu oferta de gracia y de vida, por la lozanía de la vida del alma, que es la vida nueva del Espíritu. No lo que nace de la carne, que sigue siendo carne, sino la vida del Espíritu que nos has dado desde el bautismo, que la podamos tomar y vivir como una eterna juventud del alma, la que irá hacia la eternidad en tu presencia, que podamos tener esta gracia y ser lavados y purificados en tu presencia. Amén. Propósito o acción que le deja este texto, ¿a qué lo mueve? Cuéntenos ahí. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos meditando como para que todo el que crea tenga en Él la vida eterna. Gracias por todos los comentarios y el eco que nos dejan en el chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.